Hola, bienvenidos a otro video más, otro episodio más de Pláticas con la Goco. El día de hoy tenemos a una nueva invitada, una invitada muy especial. Es Laura Fernández, es psicóloga, creadora de contenido. Y por acá tenemos a Matías Hernández, Ricardo Flores, como siempre, apoyándonos con su gran punto de opinión en diferentes temas. Y pues nada, Laura, estamos muy emocionados de que estés aquí con nosotros, de que nos puedas compartir toda tu experiencia a lo largo de tu vida como profesional, los grandes retos que has vivido, que ahorita vamos a puntualizar en ellos. Y estamos muy felices de que estés aquí. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio y yo estoy bien. No sé ustedes cómo están, cómo va su día, su parte, su vida. Todo muy bien. Perfecto. Aquí estoy, bienvenida Laura, ¿cómo estás? Bueno, pues todos estamos bien. Pues gracias también por participar con nosotros. Obviamente agradecerte mucho que estás aquí. Y bueno, pues la idea de platicar en este espacio es que podamos ayudar a personas y a transmitir experiencias que nos han pasado y pues dar opiniones acerca de cómo pueden afrontar o cómo pueden evitar, ¿no? También a veces estas situaciones, ¿no? De hecho, platicando un poquito o entre la semana, le platicaba a Andrea que tú eres psicóloga por profesión y que, bueno, has pasado algunas circunstancias en tu vida relacionado con temas de adicción. Y bueno, pues creo que es un tema muy importante cómo has podido superar. Vemos que también eh, m- generas mucho contenido relacionado con este tema. Ayudas a muchas personas a través de tus terapias, a través del contenido que generas en redes sociales. Y pues bueno, yo les contaba un poquito de esto, pero pues no sé si tú quieras platicarnos un poquito de qué es lo que estás generando el contenido en redes sociales, de toda esta experiencia y bueno, pues no sé si cómo quieras comenzar esta parte. Sí, o sea, justamente como, bueno, se sabe, soy psicóloga, no es como que en esto de adicciones, de que me siga drogando, ¿no? Pero justo comparto esa parte, así todo en tema de adicciones, ¿no? No, hombre, gracias. Que pero sí llega a pasar, que pues, es tu terapeuta psiquiatra o algo y pues no sé, fuma demasiado, pero fuman así en exceso, ¿no? Y pues a veces eso lo vemos socialmente aceptado y no es en muchas ocasiones es una adicción, ¿no? Pero sí es una dependencia y bueno, ahorita les voy como explicando un poquito más de justamente parte del contenido que hago es porque yo he observado que muchas veces, aunque hay clínicas gratuitas, aunque hay muchos espacios, pues no siempre tenemos la atención que nos gustaría o no nos explican las cosas como nos gustaría saber un poco más, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, yo no sé mucho de farmacología, ¿no? Pero sé que justamente hay cosas que nosotros podemos prevenir para llegar justamente a ese espacio no porque esté mal ir a psiquiatría, pero en muchas ocasiones son cosas que si observamos un poquito más lo que nosotros somos y cómo nos sentimos y demás, podemos como prevenir, ¿no? Prevenir, por ejemplo, ansiedad, depresión y otras circunstancias que cuando, por ejemplo, se me ocurre las adicciones. A veces no sabemos justamente cómo gestionar nuestro estrés y entonces empezamos a tomar más o empezamos como a depender de ciertas cosas, de relaciones, y etcétera, etcétera. Y entonces es lo que justamente hago ahí en el contenido, ¿no? Tratar como de explicarles. Ahí no es como que les ponga términos como muy técnicos, trato de compartirles la cotidianidad. Tengo ahí la página de psicología donde ahí sí no subo cosas personales, pero en el otro sí trato como de explicarles, por ejemplo, que todos tenemos días malos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ya son épocas navideñas y demás, como que veo mucho en redes que todos están comprando cosas, que todos le están pasando según súper bien y demás, y como que no hay ese espacio para ese malestar, ¿no? Como, no, pero yo me siento mal, pero no me debería de sentir mal, y entonces te sientes más mal de no poder sentirte mal. Esto es más con los problemas, una de las cosas que les comparto ahí en redes sociales, en especial enfocado, sí, desde la experiencia que he tenido de adicciones, donde pues si le funciona a alguien, pues que lo tome y si no le funciona, pues que tengan la información, ¿no? En especial a saber hacia dónde dirigirnos y qué hacer justo cuando estamos pasando situaciones así o tenemos familiares que están pasando situaciones así. Ok, y partiendo de todo esto, y es un mundo la psicología, a mí me gustaría comenzar y preguntarte,
¿qué fue lo que te llevó para estudiar esta carrera, no? Porque hay veces que uno, de lo que yo he hablado con mis compañeros que han empezado esta carrera, es como esas ganas de ayudar a otras personas. Otro es como entender procesos que tú estás viviendo y quieres encontrarle soluciones un poquito más técnicas, saber esa parte psicológica. En tu caso, ¿qué fue lo que te llevó para comenzar en este campo de trabajo? Pues realmente no quería estudiar psicología, porque también ni siquiera sabía que quería estudiar, la verdad. O sea, a veces estás tan inestable, y siempre lo pienso, ¿no? O sea, como a los 18, 17 años que entras a la universidad ya tienes que saber qué va a terminar tu vida, ¿no? Y estás ya con la presión de tengo que estudiar leyes y demás, y a veces se dan cuenta que no es lo que les gusta. Entonces yo creo que a veces no siempre tenemos claro qué es lo que queremos. Ya me pasó así, justamente estaba con todas estas cosas, creo que era la mitad de las adicciones y demás. Y no significa que no me guste psicología, sino que en el camino me empezó a gustar muchísimo más porque me gustaba filosofía, me gustaba psiquiatría, pero no quería aventarme en toda la medicina. Historia me gustaba también mucho, comunicación me gustaba mucho, cirugía plástica, que es como otra cosa que iba completamente aparte, pero más o menos esas eran las que me gustaban y psicología también, pero digamos que psicología era como de las últimas cosas que me gustaban. Cuando ya lo empecé a estudiar, me di cuenta que como que combinaba todas esas cosas, ¿no? Un poco de historia, filosofía, justamente parte de medicina, parte de entender el cerebro, todas estas cosas que pues forman la conducta humana y eso pues lo que más me gustó. Y yo creo que entre cuando más me gustó, pero como que entre que no, que sí, yo fui paciente igual pues de psiquiatría, ¿no? Entonces en varias hospitalizaciones que tuve, pues sí observaba cosas donde sí el medicamento obviamente te ayuda muchísimo y estar ahí, pero pues ahí veía más justamente todos los factores que llevan esta parte de tu salud mental, ¿no? O sea, la familia, un contexto social, tu entorno, a veces cuestiones económicas, todas esas cosas que empezaba a ver en la universidad y pues a mí me empezaba a llamar la atención muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, yo ya había convivido con personas con esquizofrenia, con bipolaridad antes de estar en la carrera. Entonces, cuando yo estaba en la carrera no entendía muchísimo más porque decía, esto era lo de la chica que estaba a mi lado, ¿no? Pero ahora entiendo cómo hay detonantes, por ejemplo, genéticos, cómo a veces la misma familia genera ciertas cosas, por qué le daban la medicación que le daban, por qué es importante mantener una terapia ocupacional, entre muchas otras cosas, ¿no? Que pues obviamente no lo veía tanto porque yo también estaba en esos procesos, ¿no? De entender qué pasaba conmigo. Y pues ahí fue cuando en especial me empezó como que gustar más el área de la psicología clínica, porque hay muchas áreas, pero la psicología clínica es la que más me gustaba. Y es muy, yo creo que llevarlo de esa parte teórica a la parte ya vivirlo, ¿no? Porque creo que tú estabas viviendo esos dos procesos al mismo tiempo, ¿no? Porque hay personas que comienzan con la teoría, el estudio, y ya después, pues, no sé, se te van presentando casos cuando empiezas a dar alguna terapia, ¿no? Pero tú lo estabas viviendo a la par, porque igual tú estabas viviendo, tratando de cuestionarte, de buscar soluciones a lo que tú estabas viviendo y juntando la parte teórica, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue fácil? ¿Lo crees un desafío? ¿En algún momento quisiste decir, no, pues creo que esto no es para mí? Y porque justamente estaba hablando hace unos días pasados con una amiga que en especial en último momento cuando yo ya no podía con las adicciones, o sea, yo ya sabía que tenía un problema porque creo que a mí me costó mucho tiempo darme cuenta que sí tenía un problema, algo que siempre comparto, es que me costó darme cuenta porque siempre creemos que, por ejemplo, una persona con depresión tiene ya que estar todo el día durmiendo, todo el día sin salir de su casa. Alguien con ansiedad tiene casi que estar así, ataque de pánico tras ataque de pánico, cuando a veces no está a ese grado, pero ahí está presente y pues hay que saber que se tiene que atender. Entonces, en mi caso, yo sentía que las sustancias pues estaban bajo mi control todavía y hasta que dije, pues claro que no, esto ya se me salió completamente de las manos. Yo sentía que todavía era funcional, entonces, o yo sentía que no, justamente no tenía ni siquiera una adicción porque era pues, bastante funcional. Yo decía, pues vengo a la escuela, estoy con mi familia, hago mis cosas, etcétera, ¿no? Ya cuando estaba terminando la carrera me di cuenta que sí tenía un problema, que ya tenía que atenderlo, porque aunque sí iba a psiquiatría, aunque me trataban por parte de las adicciones y demás, pues yo todavía no asumía que realmente tenía un problema. Entonces, pues claro que nada iba a funcionar si yo no aceptaba ni siquiera esa ayuda. Pero cuando terminé ya la carrera, sí dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque pues estoy mal. O sea, yo me sentía hasta como hipócrita. O sea, de que cómo quería ayudar a personas si yo no había podido ni siquiera conmigo misma, ¿no? Entonces sí me dio un tiempo porque tuve mi último internamiento y ahí como que me empezaron a caer 20 de muchas cosas, pero además el consumo que yo había tenido pues sí había lastimado pues muchas áreas de mi cerebro,
yo estaba súper triste, ya tenía muchos intentos de suicidio y muchas cosas que pues ya estaban muy mal. Y eso es lo que, pues, primero como que agarré el 20 de que pues todo lo que me había hecho. Y después como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo pretendo ayudar a personas si todo lo que te hiciste? Y como que aparte de esa historia de mi pasado me costó mucho poderlo como entender, que ya no me definía, porque sí pasó un tiempo y después todavía retomé terapia y luego la dejé y luego otra vez retomé terapia y esas terapias a mí fue lo que más me ayudó como a entender que eso ya no me definía, pero sí fue difícil porque sí quería ejercer psicología, pero a la vez no sabía ni cómo llevarla y me hacía sentir como que era insuficiente en eso. O sea, como, ¿y luego qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a ayudar a la gente? O sea, como que siento que ese es un juicio que se tiene tanto de las personas de forma externa como también cuando, pues no sé si los demás lo han vivido, los demás colegas, pero sí cuando yo salí sentía que tenías que tener un tipo de vida por ser psicólogo, ¿no? O sea, como ya entenderte un montón y como que no enojarte y como que ser así como que tener la vida casi arreglada, ¿no? Y eso he visto que la gente también piensa como, ay, eso que eres psicóloga, ¿no? ¿Cómo que te enojas si eres psicóloga? O esperan que tengas ya la vida ahí arreglada y que no tengas casi, o emociones más que, o sea, sí, espera como que la gente que no tenga emociones, pero por otro lado, pues no, o sea, como que tienes herramientas, más no significa que siempre va a ser sencillo aplicarlo, ¿no? Y eso es como que de las cosas más difíciles para mí, en especial cuando salí, porque sentía que tenía ya que saber qué iba a hacer con mi vida, qué tenía que sentir, que no debería haber pasado esas historias, porque dije, no, pues casi los que son psicólogos tienen que tener esas partes ya, o una vida diferente, ¿no? Y eso fue como para mí lo más complicado. Clásico que te dicen, ¿cómo te va a ayudar si no se puede ayudar a sí mismo, no? Sí. Y Va un poco por ahí. siento que no, o sea, no tienes que estar completamente arreglado porque pues no hay forma, o sea, estás constantemente conociéndote también, pero sí siento que en especial en ese caso, por ejemplo, de las sustancias o demás, pues por eso es bien importante llevar procesos psicoterapéuticos antes de que tú des un proceso psicoterapéutico para tener estas herramientas y para también tú tener estas partes un poquito más trabajadas, saber cuáles son tus fallas, porque a veces si no las observas, por ejemplo, no puedes atender a una persona donde te mueve, por ejemplo, de que yo tengo un problema con mi papá, ¿no? Y esta persona que estoy atendiendo me mueve ese problema y yo no lo puedo ver de manera objetiva. O sea, eso sí, de que pues todos tenemos problemas y claro que te puedo dar las herramientas porque te estoy viendo desde otro punto, ¿no? Pero sí tenemos que tener identificado en qué momento podemos ser objetivos y en qué momento no. Que eso supone que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero en muchas ocasiones no muchas lo hacen. Mencionaste dos cosas. Uno, por ahí como parte de un listado de terapia ocupacional. Y otra parte, la de sentirte plenamente funcional. Bueno, sentirte funcionar antes de empezar. Y bueno, entendiendo que tu idea, bueno, no sé si entiendo mal, pero tu idea es como ayudar, transmitiendo todo lo que has pasado y poder pues ayudar a otras personas. ¿En qué momento, o sea, habrá una forma en la que te des cuenta que ya no está siendo funcional o que estás en riesgo de tener algún problema? No sé, porque te alejas mucho de tu familia para quedarte en el trabajo, porque te dedicas demasiado tiempo a estar en redes sociales y ya descuidas a tu trabajo o ese tipo de cosas, que siento que son como los puntos de riesgo. ¿Hay alguna forma de darnos cuenta de que ya estamos teniendo un problema de clavarnos en otras cosas y que dejamos de lado nuestra vida? Y para eso primero quisiera como poner claro de qué es salud mental, ¿no? Porque les digo, a veces como que tenemos una idea de que alguien que ya tiene una buena salud mental es porque está así perfecto, ¿no? Y que no tiene problemas, que no llora, que no, o sea, creo que venimos a esta vida a aprender y justamente cuestionar también nuestro sistema de creencias, modificarlo, aprender otras cosas y demás, ¿no? Salud mental hace mucho tiempo, al igual que la salud en general, la OMS cambió a que no es solamente la ausencia de enfermedad, porque antes se creía como, solamente es una persona con ausencia de enfermedad, eso es salud. No, porque, oh sorpresa, en el mundo todos estamos enfermos de algo, de gripa, de dolor de estómago, de algo. Entonces, no necesariamente tiene que haber una ausencia de enfermedad, sino entender cómo, por ejemplo, si una persona que tiene diabetes lleva, pues, o sea, atiende esa enfermedad, ¿no? Lo mismito pasa con la salud mental, ¿no? O sea, casi todos, en el mundo, con toda esta inmediatez y las redes sociales y demás, mismo ansiedad hay muy presente, ¿no? Ansiedad, depresión y otras cuestiones. Entonces, salud mental es justamente
cómo soy funcional en mi contexto y que también hay que entender que somos seres biopsicosociales, ¿no? Entonces van a haber muchísimos factores que determinen si yo estoy bien o no estoy bien, como por ejemplo condiciones sociales, que aquí en México en especial hay muchísima pobreza. Entonces, aunque escuchen ahí en redes, no, es que todo depende de ti, que no sé qué, el pobre es pobre porque quiere, no es cierto, porque obviamente hay muchísimas personas que se levantan a las 4 de la mañana y terminan de trabajar hasta las 10 y entonces escuchan, todo depende de ti. No, hombre, pues ni siquiera trabajar tanto tiempo les da para una calidad de vida digna. Lo que sí es cómo puedo tener herramientas que me ayuden en este contexto, ¿no? Y ser disfuncional, por así decirlo, porque no es como que no estés sirviendo, no estés funcionando, sino en qué momento justamente te están como incapacitando en tu cotidianidad las cosas que estás haciendo. Por ejemplo, esto que dices de las redes sociales. De hecho, ya hay un estudio ahí que lo que tenemos que pasar en redes sociales es una prox de 2 horas, más o menos ahí. Ver cuál es el contenido que también consumimos, que a veces pasamos más de 6, 8 horas en el teléfono, y esas 8 horas también está relacionado a ansiedad, depresión y otras cosas, porque cambian nuestras hormonas, cambia el sueño, muchísimas cosas, ¿no? Que entiendo que pues la parte de trabajo, de que a veces tienen que estar desde la computadora, pero a veces ahí lo que se habla, muchas de las referencias que hay personas que hasta hablan como todo TikTok, ¿no? Eso me recuerda a un meme, eso es un TikTok, y hablo como meme. Y en todo eso que hace saber pues, el contenido que estás consumiendo. Entonces, justamente cuando... Es que no quisiera entrar como en esto de esto es normal y esto no es normal, pero sí en donde, por ejemplo, a mí, Laura, si yo sé que tengo tendencia pues a deprimirme y si me empiezo a aislar y empiezo a dejar de trabajar, muy probablemente son factores de riesgo que me van a llevar a deprimir. Por eso es importante conocernos desde el saber, no que no vamos a tener enfermedades, sino qué cosas, por ejemplo, si tienes ansiedad, en caso de que hablemos de trastornos, porque hay veces que violencia, por ejemplo, no es un trastorno, no está categorizado en un DSM o en esos manuales diagnósticos de trastornos mentales, pero sí es una cosa, un aprendizaje social, una cosa que nosotros hacemos a nivel social y familiar que nos puede afectar, ¿no? O sea, la violencia nos puede afectar de muchísimas formas, desde tener miedo, esa parte de la ansiedad, o sea, no me dejará mentir, Andrea, como mujer creo que simplemente salir ya te sientes como en riesgo. O sea, subirte a un Uber te sientes en riesgo, estar en el metro te sientes en riesgo, vas a la tienda y si te queda viendo a alguien y dices, ¿por qué me están viendo? Eso no es algo que, esas personas tienen un trastorno o me genera un trastorno ver, porque aunque no te haya pasado, sientes ese riesgo constante, ¿no? De que te puedan violar, que te puedan hacer mil cosas y eso ya simplemente genera estrés. Lo mismo pasa en otras cosas aquí en México, el narcotráfico, justamente que te roben, ahorita que es Navidad y que todos tienen esta parte de su aguinaldo, tener el miedo de no me paguen y que entonces lleve dinero y me vayan a robar la tarjeta, me vayan a asaltar, porque ya saben que ya depositan, se hace con policía, no es como ellos, el policía viene a defenderme, ¿qué estará pasando? No, piden un policía y tú sientes, ¿ahora qué pasó? ¿Qué me va a sacar? Y chalala, todos esos son factores que no están en nuestro control, pero claro que determinan también nuestra salud mental, porque pues estar todo el tiempo bajo estrés o ese nivel de estrés puede afectar no en ser funcional o no, pero sí en que, por ejemplo, no puedo ser productivo en mi cotidianidad. Y no productivo en un sistema como te produce más capital y ser exitoso y demás, sino simplemente, por ejemplo, disfrutar mi bienestar, ¿no? Construir justamente ese bienestar, porque ese bienestar no depende completamente de mí. Hay factores, no sea biopsicosociales, también tengo genéticos, ¿no? O sea, que ahí está otra parte de nuestros hábitos y demás que más adelante les comparto. Pero que eso más o menos determina esa funcionalidad, para no irme así para otro lado. No, y bueno, yo creo que es importante que construyas esta plática con tanta integralidad para los que nos escuchan, porque creo que es importantísimo también entender que no una cosa depende de otra, ni una cosa determina otra, ¿no? Entonces, creo que el que nos expliques todo lo que conlleva una pregunta, que es la de Ricardo en específico, pues es súper importante entender que lleva varios factores, varias circunstancias que no solo depende de uno y que hay varias circunstancias en la vida que pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Digo, yo quería poner como este paréntesis, porque a veces de pronto es, ¿por qué nos está ya hablando? O ya se desglosó o se fue hacia otro lado, pero es porque al final todo va ligado, ¿no? Muchas veces, y más en un tema de mental o en un tema de la salud, por ejemplo, que estás comentando, pues muchas cosas determinan o son consecuencias o son circunstancias, ¿no? Y que empiezan, por ejemplo, ahorita te quedas con los hábitos, y creo que o sea, sí, y es que yo lo veo y digo, a mí me funciona igual, ¿no? Como de pronto en la cabeza de que quiero explicar algo y de pronto me voy por otro lado y es porque todo va de la mano, ¿no? Pero
Pues bueno, no, perdón, ahí interrumpí un poquito, pero no sé si respondí muy bien tu pregunta, Richard. Este tema de la salud mental, creo que me parece mucho más cómodo, ¿no? Porque, por ejemplo, justo haciendo la misma analogía, cuando te dicen que tienes que estar saludable, pues debes de tener un peso, debes de tener como, bueno, por tu estatura un peso, debes de alimentarte, debes de consumir tal cosa, hacer ejercicio, moverte. Entonces tenemos como una medicina preventiva y pues más o menos tenemos una noción de en qué cuadrita estamos y que estamos saludables, ¿no? Me puedo mover, veo bien, etcétera. A mí, por ejemplo, en mi cabeza, yo personalmente siento que todo en mi cabeza está. Pero mis compañeros van a decir que no. Pero justo para allá iba como mi pregunta, porque también, o sea, para cuidar nuestra salud nos dicen, bebe frutas y verduras, hace ejercicio, todo esto. Y sabemos cuando nuestro cuerpo ya no reacciona muy bien, sabemos que nos sentimos mal. Pero cuando nuestras emociones no funcionan bien, no necesariamente decimos que no estamos mal. Bueno, al menos yo no tengo como un hábito o algo que reemplace al ejercicio, pero para mi cerebro, ¿no? Como unos buenos hábitos para cuidar la salud mental. No sé si existe algo así. Sí, 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 sí. Es que mientras hablabas, es que hay que entender justamente, como decía Matías, que somos seres integrales, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de ejercicio, ¿habrá algún ejercicio? El ejercicio es la medicina de muchísimas cosas, a nivel huesos, cerebro, piel, cabello, todo mejora haciendo ejercicio. Y no necesitamos hacer a fuerza gimnasio, ni a fuerza tenemos que hacer, pues, no sé, ballet, o tenemos que, o sea, elegir la actividad física que más te guste porque es donde sentimos, pues, vaya la redundancia, otras sensaciones, ¿no? Estás estresado y tu cuerpo está así tenso, pues ahí se relaja, bailar nos ayuda mucho. No podría decirte esto es lo indicado y esto no, o sea, de que como por ejemplo los niveles de glucosa, ¿no? Y por eso es que quisiera que se viera de forma integral, porque en muchas ocasiones, y eso es lo que se llama un diagnóstico diferencial, que hay que saber, pues tiempo, el nivel de los síntomas de las personas y demás para determinar si hay un trastorno, por ejemplo, ¿no? Pero es que no siempre vamos a tener un trastorno. O sea, yo me puedo sentir muy ansiosa, pero no necesariamente tengo un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? O no necesariamente tengo una psicosis o demás. ¿Qué podemos hacer para diferenciar? Que tal vez va por ahí también la pregunta. Donde me empiece a incapacitar, por ejemplo, esa ansiedad, también hay que entender que no es normal vivir con la ansiedad. O sea, la ansiedad, por ejemplo, es una reacción fisiológica. Las emociones en general son reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante una reacción fisiológica ante estímulos externos. Pero en muchas ocasiones, por ejemplo, si yo mañana voy a presentar un examen, ay, perdón, dime, Matías. Ok, es que, por ejemplo, ahí estás explicando qué es la ansiedad, pero para los que, como yo, no entendemos, ¿cómo me explicarías con canica o con bolitas y palitos qué es la ansiedad? O sea, Eso es justamente estas reacciones fisiológicas, pero ahorita les explico de depresión y demás, o sea, que van de la mano. Son reacciones fisiológicas ante un estímulo. Si yo mañana presento un examen, claro que me voy a sentir nerviosa, me voy a sentir preocupada y eso es completamente normal porque es justamente una reacción de mi cuerpo ante un estímulo que debería de causar justamente una preocupación. Si no está ese estímulo y yo siento preocupación o nerviosismo o justamente como esta inquietud todo el tiempo, mayormente todo el tiempo, todo el día, eso ya no está normal. Eso es ansiedad. O sea, que tú tengas, por ejemplo, tristeza es completamente normal si, no sé, tu novia te cortó, si no te salió el proyecto como tú querías, es una emoción completamente normal. Que esto empiece a subir todos los días, que te sientas triste todos los días, todo el tiempo, y que no puedas ya disfrutar entre otros síntomas, porque no solamente es tristeza, no solamente es inquietud, es que eso va acompañado de muchos otros síntomas para poder tener, por ejemplo, depresión. O sea, no solamente están tristes, las personas de hecho deprimidas lo que más sienten es apatía. Y regresando un poquito, cuando hacemos un diagnóstico diferencial, tenemos, por ejemplo, si dices, es que la persona tiene muchos triglicéridos, pero todo lo demás está bien, la persona tal vez, probablemente, hay algo ahí en sus hormonas y demás, pero puede ser el estrés, ¿no? Entonces, por eso tenemos que vernos de forma muy integral. Por ejemplo, como chicas, pues podemos tener el ovario poliquístico y eso genera una resistencia a la insulina y luego la resistencia a la insulina genera otras cosas y, por ejemplo, es cuando tienes el cuellito hiperpigmentado y pues la desinformación en muchas ocasiones. Tienes que tallarte más o tienes que ponerte esta crema, pero no vemos qué está causando lo que está pasando. Por ejemplo, está en el peso. A veces nos basamos mucho en un peso
tienes que pesar 60 kilos, un ejemplo. Pero ¿qué compone el peso? ¿Y qué llevó a esa persona a pesar lo que pesa? ¿No? O sea, pues es muchísimas cosas. O sea, yo pongo, a veces un ejemplo. No podemos nada más categorizar, por ejemplo, a alguien que tiene ansiedad, diabetes, mi TDA, ¿no? Porque sí, o sea, estás sabiendo de sus diagnósticos, pero hay que saber, por ejemplo, qué detona esas cosas, qué herramientas tiene, y es de lo que voy a las cuestiones sociales en especial, ¿no? Porque si bien muchas veces meditación creo que es algo que es gratuito y todos lo podemos hacer, es un poco difícil porque como que conectar con nosotros es a veces complicado, pero una persona que justamente trabaja de las 4 de la mañana a las 10 de la noche y que no tiene un salario ni siquiera para una vida digna y que no tiene ni siquiera un hospital, no tiene ni medicamentos, ¿cómo le voy a decir? Come más proteína, come más verduritas. Entonces es justamente entender de forma individual a la persona qué herramientas le pueden funcionar, como la meditación, por ejemplo, ¿no? Bueno, puedes hacer respiraciones que te ayuden. Escribir también nos puede apoyar mucho. Hablar lo que nosotros sentimos. Todas esas son herramientas que se tienen que adecuar de forma muy, muy individual y por eso no podemos diagnosticarnos con TikTok, ¿no? Yo vi, puede darte un panorama de lo que estás pasando, pero no te puede diagnosticar. Esto de los suplementos también, de pronto yo llego a muchas personas en el consultorio y también en redes, oye, ¿me puedo tomar esto? Chécalo primero con tu médico, con tu médica, para saber si tú eres apto. Y también a veces buscamos como esta inmediatez de, ya no quiero sentir esto, ¿no? Por ejemplo, ansiedad. ¿Qué me puedo tomar? Igualmente en psiquiatría. Me siento muy ansioso, sí, pero el chocho no solamente va a ser solito la magia. Hay muchos hábitos que te llevaron a ese punto, que es también parte de lo que mencionabas, Ricardo. Porque si bien no hay forma de medir, ¿no? Tú tienes una salud mental 100%. Nuevamente es desde una parte individual y saber qué te llevó a ese punto. O sea, por ejemplo, tu ansiedad, ¿qué fue lo que lo detonó? Que si traes una cuestión genética, si tu estrés no sabes analizarlo y gestionarlo, si no estás comiendo bien, si tus hormonas no están bien. Por ejemplo, cuando alguien está deprimido hay que determinar si no tiene un problema con su tiroides. Sí, las adicciones, como en esto que les decía, a mí me llevó un tiempo porque yo creía justamente, hay una persona que tiene adicciones, es ya quien está en la calle. Igualmente creo que a veces de muchas enfermedades tenemos esa idea. Alguien que está deprimido, ya sí casi está ahí todo el día como en su casa, ya no sale. Cuando la depresión a veces puede estar ahí, pero tú vas a trabajar, tú haces tus cosas. Imagina que así te avientas 5 años y de pronto empiezas a estar enfermo de tus riñones, de tu intestino, en especial el intestino, pues ya se sabe, ¿no? El intestino, el eje cerebro-intestino, que tu microbiota es el intestino, todos los bichitos que tiene ahí, además de que absorben todos sus nutrientes y demás. Ya lo decía Hipócrates, que no, ya está muerto desde hace muchos años, el padre de la medicina, que todas las enfermedades empiezan por el intestino. Entonces, básicamente nuestro alimento es nuestra medicina. Y justamente cuando está mal un intestino, también nuestro cerebro está mal. Por eso es bien importante cuidar también nuestra alimentación. Pero reitero, no podemos pedirle a las personas, come más verduras y huevito, un ejemplo. Y alguien que gana menos de salario mínimo, decir, sí, me encantaría, pero yo no tengo para comprarme un huevito, ¿no? O yo no tengo ni el tiempo, o no tengo ni cocina. Entonces tenemos que conocer a la persona de forma muy individual y construir desde ahí. Y es un tema ahí, yo creo, bien complicado, porque, o sea, ya estamos hablando de un tema tanto, pues, de particular de una persona social, porque también sí, es un tema social y económico, o sea, el hasta dónde puede llegar toda la maquinaria de este sistema a afectar y a limitar también la salud mental de una persona, o sea, a lo mejor no es algo que había pensado anteriormente y ahorita que lo pienso se me hace como increíble cómo estamos atados a, a veces y digo, entiendo, por eso hay profesionales, pero imagínate todavía ni siquiera tener el apoyo de un profesional, ¿no? Como comentabas desde un principio, no existen de pronto las herramientas o no existen las estructuras que puedan ayudar a las personas que están en esta, pues, que es vulnerabilidad, en donde de pronto ni siquiera saben que lo tienen y solo también son personas que tienen que seguir viviendo o a veces sobreviviendo, en donde pues tienen tal vez una familia y no tienen ni siquiera tiempo de, de pensar, ¿no? Y no, y estoy deprimido, no, pues tengo que comer, o sea, no, ya ni siquiera puedo pensar en ello. Y es un poco chistoso, se ríe Ricardo, porque de pronto nos hemos Me decía, te doy una chingue, ya con eso ya quedas, ¿no? Ponte a llorar cuando me muera, cosas así. No, y aparte es como importante, o bueno, más bien,
es chistoso y no es chistoso, pero jugamos mucho con eso, Ricardo y yo, de ya comimos una vez, o sea, o a ver, nosotros no tenemos tiempo de estar cansados, ¿no? No tenemos tiempo de estar deprimidos. Jugamos entre comillas porque, o sea, tenemos una situación. Sí, es cierto. O sea, sí es cierto y no es cierto, digo, tampoco me compararía con nadie, pero creo que hay personas en tanta vulnerabilidad que de verdad no tienen esa opción de ni siquiera pensar en su bienestar a futuro, ¿no? O sea, son personas que la maquinaria la forzan todos los días. O sea, en algún momento el aceite va a quebrar, la mente va a quebrar. Y ahí es donde, pues, tendrías o se tendría que estar apoyando, ¿no? Y que también, o sea, no necesariamente tiene que ser este perfil, ¿no? Hay personas que están súper atareadas con el trabajo o súper atareadas, o las mamás, ¿no? De pronto que tienen 3, 4 hijos, no tienen tiempo ni siquiera de cuidarse. O sea, no solo está enfocado a una persona, está enfocado a cualquier persona que, que no tiene la oportunidad de poder simplemente 10 segundos sentarse, pararse y decir, ¿qué me está pasando, no? O qué estoy sintiendo, ¿no? Y ahí, ¿qué recomendarías? O sea, qué le dirías a las personas que a lo mejor nunca se han puesto a pensar en eso? ¿Cómo podrían, de inicio, pues no es autodiagnosticarse, pero de alguna forma sí, pues obviamente uno es el que lo siente, ¿no? ¿Qué recomendación le dirías? Emocional. Pues sí, o sea, Es que muchos, como ejercicio, pues así, hay muchas formas en que nosotros podemos cuidar. Y es parte de lo que les comparto ahí en redes. O sea, si bien no todos tenemos la misma historia, no todos tenemos las mismas posibilidades, que tomemos lo que nos puede funcionar, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, desde la alimentación, desde hacer operaciones matemáticas, todas estas cosas que mantienen ahí tu cerebro, ¿no? Y por ende, también tu salud mental y física. Y en esto de, no solamente ese perfil, pues sí hay que entender, o sea, tal vez a veces no podemos ver un poquito más allá y que es justamente esa parte de la empatía, que en especial aquí en México, Latinoamérica, pasa mucha violencia y muchas cosas, pero aquí en especial en México hay mucha pobreza, ¿no? Y si lo vemos un poquito más, sí es a nivel sistémico, ¿no? Porque tanto social como, por ejemplo, si alguien dice, bueno, va, me voy a atender, no hay ni clínicas en muchas ocasiones, ¿no? O están sobresaturadas y a veces los médicos también tienen exceso de pacientes y entonces llegan y tienen una mala práctica. Pues imagínate, si tú estás cansado, pues un médico con también problemas y demás, un psiquiatra, un psicólogo, pues tal vez no te va a atender como a ti te gustaría, ¿no? Si a veces vas al seguro y por un dedito que te machucaste y terminas, no sé, sin brazo, ¿no? Entonces imaginemos a nivel salud mental que le destinan, ¿no? Así una pellizcada de dinero, ¿no? Entonces no hay ni medicamentos y todas esas cosas. Entonces, ¿qué herramientas nos pueden funcionar en general? Sentir. Y eso a veces es lo que nos lleva, por ejemplo, a adicciones. Y no sabemos sentirnos, ni siquiera a veces sabemos cómo se siente mi cuerpo con el que como. ¿No? Hay veces que, en especial aquí en la Ciudad de México, no sé si todos son de la Ciudad de México, pero tras el rush, ¿no? De andar corriendo a todos lados, ¿cuánto? Ya ni siquiera midas en kilómetros, ¿no? Mides cuánto tiempo me voy a hacer, como 2 horas, poquito, ¿no? O sea, dices 2 horas, 2 horas son de un lado a otro, ¿no? Y tú aquí te avientas a veces 3 horas en el transporte, si te agarra huelga o marcha o demás, mucho más tiempo y así te pueden todo tu día, ¿no? Y además imagina que tú llevas un poquito tarde, se para el metro o cualquier cosa que pasa en la ciudad y entonces ese día tenías que tener una presentación, todas esas cosas. Entonces, herramientas que nos pueden ayudar, primero, a conectar con nosotros, aunque parezca así ya de que se escucha en todos lados, de verdad, escribir es de las cosas que más nos pueden ayudar. Las artes, en general, nos ayudan a sentir nuestras emociones y nuestros sentimientos de una forma que tal vez en terapia nos puede costar un poquito de trabajo, ¿no? A veces lo que no hablamos lo podemos hacer en plastilina, escribir, hacer una obra de teatro. O sea, la forma en que conectamos con nuestras emociones a través del arte es muy, muy útil. Tocar la guitarra, algún instrumento, además. Eso, pues, nuevamente, si tú no tienes las posibilidades económicas, pues, escribir sí o sí puedes hacerlo o hasta hablarlo en voz alta, ¿no? O sea, hoy me siento de carajo, ¿no? Porque a veces también como que queremos censurar, como les decía, esas cosas malas, ¿no? No, yo no me puedo, como decían hace ratito, yo no me puedo permitir, aunque sea en broma, en los hombres pasa mucho. Aunque ya se ha cambiado un poquito las cosas, eso sigue pasando. Si eres papá, no hay tiempo. No, yo no puedo estar triste, yo no puedo estar... Si eres, como decía, hombre, en especial, pues nunca hay tiempo para esas emociones. O sea, no hay forma en que lo puedas expresar porque, digo, ya cambió un poquito, pero aún así nos falta mucho como sociedad cambiar esas narrativas. Los hombres no deben ser fuertes, es que no lloren, es que
hasta las mujeres, ¿no? Que también todavía tienen esta narrativa. Ay, no, yo no quiero un hombre débil, chalala. Porque o sea, ¿por qué llorar sería de débiles de entrada? ¿No? Y la parte también ingresa, bueno, la generación, porque era también lo que comentaba Ricardo, que ese speech que nos dan los adultos, o lo mucho que dicen, la generación cristal, que todo se queja, todo llora, todo quiere arreglarlo con, ay, es que me siento mal, vamos a terapia. Y creo que yo difiero en ese punto. Siento que no tanto es como que nos estamos quejando todo el tiempo, pero siento que ahorita ya se está hablando temas que anteriormente pasaban, pero no las hablaban. Pero al no hablarlas no significa que no existían, no significa que la gente no se deprimía, que los hombres no se sentían mal. No porque no lloraran en ese momento, significa que no sentían. Entonces creo que ahorita estamos en un punto donde también hay que mostrar y decirle a esas nuevas generaciones que está bien sentir mal, ¿no? Y empezar a detectar, de decir, puedo expresar lo que siento sin que las otras personas juzguen ese sentimiento y que me vean débil. Y me puse a pensar en tu caso en especial y quería preguntarte, porque creo que las adicciones es un tema muy delicado, que lo viviste a la par del estudio de la psicología, tú lo ibas entendiendo, pero el tomar la decisión de eso, llevarlo a las redes, que de por sí las redes sociales, pues es un tema, pues delicado, ¿no? Porque la gente empieza a juzgar todo, a opinar, porque es muy fácil opinar atrás de una pantalla, pero tú lo llevaste a las redes y lo hiciste como, quiero mostrarles mi experiencia, pero al fin y al cabo tú no tienes control de la que las otras personas opinen sobre eso. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia con todo esto? Porque creo que lo que decías, ¿no? La gente opina, eres psicóloga y tu vida debe ser perfecta y tú no debes sentirte mal. Y ahora decir, bueno, también yo pasé un problema con adicciones, pero vengo aquí a contar cómo lo vivo día a día, ¿no? Porque no creo que se quite de la noche a la mañana. ¿Cómo lo viviste? Justamente eso que mencionas, les digo que a mí me costó mínimo 8 años, porque todo de eso tuve unas pequeñas recaídas, pequeñas pero bastante significativas, porque además parte de lo que se siente en las adicciones en general, en una dependencia, es que tú tienes el control, cuando no tienes un control de un carajo, ¿no? Siempre dices, no, pero yo ya lo dejé, en serio, yo lo dejé, como 2 semanas llevo, bueno, ¿no? O yo esta semana ya no tomé, oh, wow, una semana, pero bueno, para uno es como 2 días son 2 días, ¿no? 1 hora es 1 hora. Creer que tú tienes el control. También hasta en las relaciones de pareja sientes tú que tienes el control, ¿no? El de, no, yo lo puedo dejar cuando quiera, yo ahorita simplemente estoy con él o con ella por esto, no es cierto, no tienes el control, estoy un carajo, pero tú sientes que sí. Entonces eso es lo que también te lleva a no saber que tienes un problema, ¿no? O sea, porque yo decía, yo lo manejo, yo soy, porque cuando a mí me decían que tenía un problema de adicciones, yo les decía que no, que yo era una consumidora responsable. O el exceso, ¿no? Ni siquiera le das cuenta que ya estás en ese punto de exceso total. Sí, es lo que te lleva el exceso. Y por ejemplo, ahí con Ricardo siempre decimos eso, ¿no? Yo lo digo mucho, soy alcohólico responsable, ¿no? Entonces, pues no, o sea, al final es una adicción, creo que es alcoholismo desde el primer punto en el cual tomas una gota, ¿no? Entiendo yo funciona así más o menos el tema de las adicciones, pero de pronto es creer que tú puedes decidir cuándo sí y cuándo no, y pues creo que no funciona así, ¿o no? Ajá. Eso de que desde la primera gota no necesariamente, porque si no, imagínate cuántas personas serían adictas en el mundo, ¿no? La prepa y la secundaria, que todos prueban el alcohol o alguna sustancia, ya se quedarían ahí. Por eso les digo, hay varios factores que hay que saber que me llevaron a esa dependencia. Y sí, o sea, el problema es, por ejemplo, en estas fechas, ¿no? Que uno sabe dónde empieza, pero no dónde paras. Y es bien importante saber ¿qué me está provocando ese consumo? Porque les digo nuevamente, estamos bien desconectados de nosotros y de nosotras. Entonces, a veces, quiero sentir más, ¿no? Porque así voy a celebrar mejor con mis compas. Pero, ¿por qué necesitaría una sustancia para sentir más o sentir, ¿no? Que no es estigmatizar ni así poner de, no tomen. Pero sí hay que, pues, conectemos con nosotros un poquito más y sepamos que no necesitamos algo externo. Y justamente eso que mencionas, a veces creemos que, consumir alcohol no te va a volver dependiente. El problema es, pues que a veces no sabemos todo lo que hay detrás de nuestra genética, primeramente, que me van a llevar tal vez a ese lugar. Factores sociales como los que yo vivo en un mundo de mucho estrés, bueno, no un mundo, en un contexto de mucho estrés, poco dinero y demás, y de pronto me ofrecen alcohol,
para mí mi cerebro va a decir, esto es dopamina, siente súper rico, quiero más, ¿no? Aunque no tenga dinero, va a haber la forma de conseguir. Y eso es justamente, ya lo que les explico un poquito más para regresar a esta parte. Y en especial, por ejemplo, en el consumo, a veces no tienes como esa idea de que estás teniendo un problema, porque en especial en el alcohol, me centro ahorita en el alcohol, es muy socialmente aceptado. Entonces es bien difícil que tú sepas que tienes un problema, porque tal vez tus amigos ya no quieren enfiestar hoy, pero siempre va a haber alguien que te va a seguir el cotorreo, que también se va a cansar de ti, pero que tú sigues con él, ya hasta que esto se empieza a salir de control y lo necesitas todo el tiempo, ¿no? Aunque tus amigos te digan, ya párale, que no sé qué, te dicen, pues es que ellos no saben. Sí, pues o solo, o yo solita, ¿no? O a veces ya aprendes a esconderlo y demás cosas. Entonces, eso, por ejemplo, sí, justo como mencionas, en la carrera yo lo veía, pero sé que hay muchas personas que no tienen esas herramientas y por eso es que lo compartí en redes. Y ahora lo pienso, yo la verdad ya tengo pues bastantes años limpia y entonces esa historia a mí ya no me define. Ok. Me lo comparto. Y que digo, esa historia ya no me define. Lo comparto para que otras personas que están pasando esos procesos puedan saber que sí hay otro lado, ¿no? Mucho también les comparto ahí de los momentos que justamente, por ejemplo, me llegué a cortar, que no tengo muchas fotos tampoco. Siempre me dice mi hermano, siempre sube la misma foto. Yo, pues que no tengo más fotos de ese entonces, ¿no? No me voy a estar tomando fotos, ¿no? Estaba pensando en lo de la... Sí, y aparte en ese entonces ya hay mucha tecnología y demás, pero pues en ese entonces era cuando apenas estaban de moda hasta ese telefonito que se conectaba con la bocina y era, ¿no? No había, Walkman. sí, no había para tomar tal vez tantas fotos y pues estás tan metido en otras cosas que lo que menos quieres es tomar fotos, ¿no? O, ay, esto me va a servir en 20 años. O sea, pues, pero les comparto, por ejemplo, de suicidio y esas cosas, porque también ese tipo de situaciones pueden llevar, o sea, hay que ver qué detonó. Por ahí hablaba con un psiquiatra en el vivo apenas, con el doctor Nicolás, y sí hay que saber, por ejemplo, en este caso, qué fue primero, ¿no? Porque tal vez yo empecé a consumir porque me sentía deprimida, ¿no? Entonces, si yo empiezo a atender mi depresión, tal vez el consumo de sustancias lo pueda llevar de mejor forma. Pero tal vez si yo empecé a consumir primero y después me empecé a deprimir, la depresión puede ser una consecuencia del consumo de sustancias y entonces mis intentos de suicidio pueden ser justamente por ese consumo de sustancias, entre otros factores. Pero si yo, por ejemplo, ya tengo muchas ganas de morirme y empiezo a conocer las sustancias, lo que sí va a pasar es que va a hacer que aumenten mis síntomas, o sea, que empeoren mis síntomas y tal vez voy a tener más ganas y en algún momento lo pueda, me desviva por completo, ¿no? Igualmente con otras enfermedades como la esquizofrenia, ¿no? Muchas personas como no saben lo que están pasando, solamente quieren como de todos sus síntomas, alucinaciones, delirios, empiezan a tomar y eso solamente empeora sus síntomas. Y pues obviamente a veces ni siquiera saben que lo que están teniendo es psicosis. Simplemente la misma familia les dice, ay, está haciendo mucha pendejada, como decía Andrea, de que la misma familia a veces te puede actualmente decir, es que ya son generación de cristal, no aguanta nada, pero también hace tiempo esas enfermedades existían, ¿no? Que se trataran de forma diferente desde la edad, desinformación e ignorancia, pues es otra cosa, ¿no? Como ahí, por ejemplo, en estas fechas, 24, 31 y los 15 de septiembre, los asilos y los psiquiátricos también tienen más pacientes y eso tiene que ver en que la gente, no sé actualmente este año y el pasado no he visto la estadística, pero sí era fechas que pasan mucho y yo lo veo desde también en el consultorio, que es cuando la gente más me llama a los 24 y 31. Y hecho, luego me dicen, ¿vas a trabajar? Y digo, no trabajo, pero estoy ahí por si quiero una urgencia. En que, pues a veces estás conviviendo con esa familia, la misma familia que te llevó a sentirte de esa forma, por ejemplo. O que finges estar bien. No, estas fechas voy a tratar de estar con la gente que quiero, voy a fingir que estoy bien para que no se preocupen por mí. Luego les digo, también tenemos las redes sociales. Eso no lo tienen las generaciones pasadas. No esta inmediatez de compararte, de ver que todos están pasando súper bien en su cena y tú no tienes ni para un pollito, ¿no? También pues esta parte de que sí, al estar tanto tiempo en redes sociales y bajo una pantalla, pues tu melatonina y la retina pues está ahí expuesta justamente, bueno, la retina que por ahí se produce esta parte de la melatonina, bueno, no la retina lo produce, pero a través de eso es que empieza esta producción. Está expuesto todo el tiempo al teléfono, entonces pues todas esas hormonas y neurotransmisores empiezan a desregular, cosa que sí no pasaba antes. Yo creo que si bien no había tanta ansiedad, pues también no se hablaba tanto del tema y muchísimas otras cosas que en el caso en especial de las adicciones, creo que a veces también tendemos a juzgar solamente a los que consumen alcohol. Entonces por aquí ni por acá te pasa que puedes tener una adicción. O eso también de que va a la secundaria este señor que le echaba alcohol ya, el perfume y demás, y dices, no creo terminar nunca así. O no, pues eso ni siquiera es disfrutable. Pero es que para llegar a ese punto, claro que hubo otras cosas de las cuales como no se habla,
Y además podemos ser adictos a un montón de cosas, que sea el café, que sea el cigarro. Todo esto que nos genera dopamina nos puede generar una adicción, ¿no? Y por eso es bien importante nosotros tratar de identificar que, por ejemplo, cuando tenemos una adicción, parte de la terapia es saber qué me llevó a esa dependencia. Porque sí, si no la trabajas, si no la observas, si no la modificas, si no estás ahí cuestionándola, simplemente la vas a desplazar a otro lado. Nada en contra de los de AA, pero hay estos grupos donde, pues como a veces no abordas esa adicción, simplemente es como ya no tomo, pero están fume y fume y fume cigarro y café y café y café día y noche, ¿no? Y todo el día. Dice, pues, realmente nada más la pasaste a otro lado, pero no estás entendiendo qué te llevó a depender, ¿no? Porque pueden ser muchas circunstancias que puedan llevar a una persona a ese consumo. A veces, fíjense, yo me estaba acordando hace unos días con mi mamá de un profesor que yo tuve en la primaria, que yo no lo había visto así. Mi mamá, pues obviamente ya era adulta y pues ya veía esa parte, pero a él se le murió su esposa y después se le murió su hijo. Y después, pues prácticamente no tenía nada. Y yo le decía a mi mamá que pues ahora veía que ese señor que traía siempre los ojos rojos, pues realmente estaba llorando. Y yo olía mucho a perfume, o sea que el señor se la pasaba. Realmente ese profesor, pues se desvivió. Y vas entendiendo pues ya después que tal vez esas circunstancias le llevaron a tomar. Y tal vez, como decía, ya tenía una depresión muy posiblemente. Empieza a tomar y tal vez en ese entonces pues menos sabían de que está bien pedir ayuda, estar bien, sentirte mal, todo esto, ¿no? Entonces, no tenía una red de apoyo, ese alcohol, todo eso que pasó tal vez en su vida le llevó a empeorar esos síntomas de tristeza y depresión que estaba pasando, que le llevó a tomar esa decisión. Entonces, por eso es que le decía que hay que vernos pues, de una forma pues, integral. Y súper triste también este tipo de historias, ¿no? O sea, yo tenía ahí por ahí una, bueno, pregunta, es en tu caso, porque veo que lo transmites mucho a través de tus redes, y creo que es importante también platicarlo, o sea, hasta dónde tú tocaste fondo y cómo, o sea, ya ahora estás apoyando a más personas, pero, y que también sepan, o sea, qué fondo fue el que tocaste y que vean que sí se puede, ¿no? O sea, creo que por ahí nos contabas un poquito que estuviste en situación como de calle, ¿no? O sea, sí fue un poquito complicado. No sé si nos quieres contar un poquito de esto. Sí, o sea, no es situación de calle en sí, sino te sí dejé dormir en calles, ¿no? O sea, no fue tanto como de, ay, ahí me aventé un mes durmiendo en la calle, pero sí son situaciones que nuevamente yo en mi cabeza tenía un concepto de lo que era según yo un adicto. Cuando me vi ahí dije, sí tengo un problema. Pero aún sabiendo que tenía un problema, como que no me podía visualizar sin ello. Y decía, no, pero es que yo creo que si le bajo poquito, ya pasa, ¿no? Tengo que aprender a controlar. Entonces yo decía, no, hoy no voy a consumir, hoy no voy a hacer eso. Y pues sí pasaba, ¿no? Le decía, tú crees que tienes el control, pero ya no puedes detenerlo, porque a veces me cachaba que ya consumía, que si en la calle, que si en el súper, que si en el baño, que si me levantaba y empezaba a consumir, porque me enganché con muchas cosas, pero al final con lo que más me enganché fue con la cocaína. No sé si diga palabras que después se tengan que mutear, porque ahorita las estoy pensando y digo, no es... La idea es que seamos libres aquí. Bueno, con eso fue con lo que más me enganché. Y de hecho me pasó que me sangraba, yo tengo la nariz superada justamente por lo mismo, de que pues mi nariz ya no estaba funcionando y justamente de hecho el otorrino me había dicho que estuve a tiempo porque ya tenía como perforación y dijo, tú sigues consumiendo a nivel que estabas consumiendo y el tabique se cae, ¿no? Y ya es bien difícil pues ya arreglar la nariz y todas las cosas, pero por ejemplo a mí casi sí me agarraba la nariz y me empezó a sangrar, o sea que ya estaba súper mal, todo el tiempo la nariz es súper roja, entonces ni siquiera ahí tú puedes decir, ya tengo un problema, tengo que parar. No, ya más bien pensaba, bueno, si aquí no me sirven, ¿dónde me la pongo? Y ya no le empezaba a poner que en las sencillas. Y así, ¿no? Entonces, cuando llego a ese punto de ya estar conviviendo con personas en situación de calle, pues sí como que ya ven varias cosas que a mí me resonaban de la gente que me decía, tienes un problema, porque eso siempre pues, lo estaba escuchando, pero son cosas que a mí me molestaban. Pero ya cuando empecé a observar un poquito más las situaciones de riesgo en las que me estaba poniendo, cosas muy, muy feas que empiezas a vivir, yo creo que siempre con las personas que te relacionas en este tipo de ambientes, ya después estaba cada vez más paranoica, pues esto de que me salió mucha sangre, que ya mi familia también decía, ya, o sea, si tú no quieres, nosotros no te podemos rescatar, entonces empiezas a perder mucha gente que quieres, tu familia, tus amigos, y te vas sintiendo más solo y más sola, y ya cuando estuve en este tipo de situaciones, ahí fue cuando sí pensé, güey, si tienes un perro, pero ahora no sé qué hacer. Entonces como que además me daba pena admitir que tenía un problema, porque pues era como darle la razón a todas las personas, yo me sentía como bien tonta, ¿no? Yo decía, no, pues es que entonces, pues sí, o sea, desde hace cuántos años estoy así
Y aún así, como para no sentir esa tristeza, pues seguía consumiendo, ¿no? Porque si no, no me quiero sentir así. No, 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 mira, tú lo puedes controlar todavía. Y ese es el problema, por eso es que les digo que no siempre las personas que consumen van a llevar el mismo tratamiento, porque en mi caso sí tuve que llevar internamiento, pero no todas las personas necesitan internamiento. Hay veces que basta con tú quererlo dejar y como que empezar la desintoxicación tú solo, pero a veces, bueno, a veces, casi siempre la voluntad no es más que suficiente, o sea, no es suficiente. Nada más con querer no es suficiente. Tienes que llevar un tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, y justamente eso, en mi caso, pues agradezco haber tenido ese privilegio de poderlo trabajar, pero no siempre se tiene lo mismo, y además que también hay muchas personas que su propio contexto, o sea, sin minimizar ni mucho menos, hay personas, por ejemplo, en colonias del centro, que básicamente hay, y en todos lados, o sea, puntos hay en todos lados, pero en las colonias del centro pues hay más comercio de esto, ¿no? Y entonces a veces tu propio papá vende droga, en tu vecino de enfrente vende droga, y toda tu colonia vende droga. Entonces eso está bien difícil si tú quieres dejar de consumir, porque prácticamente uno de los pasos que tienes que hacer para dejar de consumir es alejarte de los amigos y de las personas que consumen para no tener la recaída. Pero si mi vecino la vende, o si mi propia familia la vende, o es más, si yo vendo, y es mi sostén, porque a veces ni siquiera tuve el chance de poder tener una escuela y demás, y básicamente este es el negocio, por así, familiar, ¿no? Entonces, esas son cosas que a veces pueden ser condicionantes que, aunque parezca extremo, mayormente en México eso pasa muchísimo, ¿no? Porque justamente estos niveles de pobreza llevan a que muchas personas no puedan terminar la escuela, y entonces no tienes ni dinero para unos papos, ¿no? No tienes dinero para nada, y pues llega justamente el narco, ¿no? Y te ofrece cosas, y pues ahí, o simplemente te amenazan también, u otras cosas. Por eso es ver todo, pues, como decía, no solamente como persona, sino todo lo que rodea, pues, a esa persona. Y lo que puede Resuena y resuena, ¿no? Lo que decías al inicio de que es integral, porque ya pasamos de la parte de lo que comes, ahora estamos con dónde estás, con quién te juntas, quién te rodea, cuáles son tus antecedentes, todo eso para poder condicionar o para poder cuidar lo que pasa en tu cabeza, lo que vas sintiendo, lo que vas pensando, lo que vas haciendo. Pues todo te empuja hacia hacia distintos lados, ¿no? Quiero decir, hacia un lado. Sí. No, la verdad está bien, súper, súper increíble. Y bueno, obviamente también, no sé si poder decir felicitarte o algo. La verdad es que qué fuerza tienes. Admirable todo esto que has pasado. Referente, no admirable, pues sí, admirable de cómo la fuerza que tienes, ¿no? Y obviamente también ser el ejemplo de que sí se puede. Creo que es un buen mensaje para cualquier tipo de persona, cualquier tipo de generación, el poder transmitir que a veces, por más que pueda pasar o pueda estar en alguna situación, siempre si se decide y se busca y se trabaja, y no tampoco es una decisión de un día para otro, o que es un trabajo de años, por ahí lo comentas, llevo 8 años y me ha costado 8 años y seguramente tal vez quedan indicios, ¿no? De las situaciones, pero pues qué admirable la parte de cómo te has recuperado. Y por ahí quería citar una frase que se me hace como muy, muy padre, que por ahí la escuché en redes sociales, y es lo único que es más perfecto que lo perfecto es aquello que se recupera después del quiebre, ¿no? Y creo que es una frase que te quedaría muchísimo porque al final no tiene que ver con que tú desde un principio a través de la salud mental demuestres que puedas ser perfecto y que todo ha sido genial en tu vida, sino que después de haber pasado circunstancias, puedes llegar a ese siguiente paso o a ese siguiente nivel, ¿no? Que es la reconstrucción, ¿no? Y bueno, o sea, yo solo quería agregar como esa parte, porque sí me parece muy, pues muy admirable de tu parte. Ah, gracias. Sí. Y Yo iba a comentar algo ahorita, justo también pensando en esa parte de que compartes esta información, igual cambiando en este paradigma de como de generaciones. Pues antes era muy sonado el hecho de que nadie experimente en cabeza ajena, ¿no? Era mucho, 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 mucho. Y dentro por ahí posteaba en LinkedIn Matías hace unos meses algo de que se hizo muy famoso un videíto de los coreanos en un puente que iba entrando una ambulancia y todos los carritos coreanos hicieron así como el mar, se abrieron y dejaron pasar la ambulancia. Y se hizo muy, muy popular ese video.
Y a mí, que llevo 20 y tantos años manejando, pues me di cuenta que ya también aquí en la Ciudad de México, pues las personas escuchan una ambulancia y hacen el mismo movimiento. O sea, siempre lo debimos haber hecho, pero ahora ya lo hacemos y tiene mucho que ver a raíz de todos estos estímulos que también tienen las redes sociales, digamos los estímulos positivos, la parte memorable y positiva de usar ese tipo de tecnología y ese tipo de comunicación, pues es que se transmitió algo importante. Y en el mismo sentido creo que encontraría la información que compartes, porque antes a lo mejor sí era muy, muy claro eso de que nadie experimentaba en cabeza ajena. Ahora creo que ya cada vez le hacemos más caso a los consejos o tenemos a lo mejor tanto bombardeo de información de las mismas redes sociales que también nuestro cerebro ya se va condicionando y dice, bueno, mejor no le voy por acá. Mejor me abstengo de irme para allá para no tener problemas, ¿no? Y también lo vería como algo muy positivo que se utilice ese tipo de tecnología para algo bueno para todos. Y que no solamente en la tecnología, ¿no? O sea, nosotros no aprendemos en muchas ocasiones que nos lo digan, o sea, sí, pero desde pequeños básicamente de lo que aprendemos es viendo, ¿no? A veces ves a los niños chiquitos que tú prendes la estufa y de pronto ellos regresan y ya la están prendiendo y dices, ¿quién enseñó? O sea, tú no fuiste y le dijiste, mira, vas a aprender y ¿no? Pues, o ya saben cómo apagar un de estos de la luz, apagador, bueno, esa cosa. Simplemente te observaron. Y creo que las redes sociales, si bien pueden tener una cosa desagradable, también tienen muchos beneficios, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos lo repetimos, tanto que están los trends y ya estás ahí haciendo el bailecito, o ya estás ocupando las cosas. Bueno, el marketing básicamente es eso, ¿no? Todo lo que ves y lo que te hacen creer que necesitas y demás, o que también no está mal, sino que hay que cuestionar, ¿no? ¿Por qué necesito? ¿Por qué como el de Miniso, ¿no? No sabía que lo necesitaba y de pronto sí, saliste con un montón de cosas que no necesitabas. Básicamente porque pues, tú creíste que lo necesitas, pero es cuestionar justamente esta parte. En que las redes sociales, antes, por ejemplo, mucha gente, y hasta la fecha todavía critican, ¿por qué graban mientras están siendo buenos, no? Que entregando cobijas o demás. Si bien hay muchas personas que no lo hacen con una intención más que para ser vistos o tener views o demás, al final esas cosas tú las aprendes y dices, yo también quiero entregar unos, no sé, molletes o unos tamalitos de las personas que están en emergencias, porque vamos a repetir lo que estamos viendo. Y al final nuestras neuronas también funcionan así, ¿no? O sea, se tienen que mandar y mandar y mandar la información para aprenderlo. Y tanto como esto de generaciones, o sea, todo esto que nos está costando en esta generación actual, a las generaciones actuales romper, ¿no? De no está bien ir a terapia, está bien no estar bien y demás, porque al final hasta las neuronas también mandan así, o sea, la neurona que ya se va a morir, así abraza a la otra y le deja toda la información que cree necesaria para que pues no se vaya, no se muera esa información, ¿no? Entonces me parece, yo siento que es como los abuelitos, ¿no? Que te dejan ahí. Yo no tuve estos abuelitos y de, ay, el abuelito, pero no fue el ejemplo de que estas generaciones al final básicamente lo que tú has aprendido viene de otras generaciones también, ¿no? O sea, límites que no ponemos, cómo afrontamos el estrés, cómo expresamos o no expresamos las cosas que decimos, los aprendizajes básicamente aquí en México, en nuestra historia que no siempre la cuestionamos mucho y seguimos repitiendo y repitiendo los mismos problemas, tanto económicos, sociales, etcétera, etcétera, lo mismo en nuestra salud. Por eso les menciono que eso fue lo que me empezó a apasionar más en la psicología. B, que no solamente se queda en A es igual a B, ¿no? Sino que es como A y tiene todas estas vertientes y hay que saber pues, cómo moverle y apoyarle a esa persona desde su propio contexto y saber que si tú estás triste, que si los cuatro estamos tristes, vamos a experimentar, que es lo que le decía, las reacciones fisiológicas, vamos a experimentar algo muy similar, vamos a tener como que un grito aquí, vamos a querer llorar, tal vez nos sintamos así como para abajo. ¿Qué causa esa tristeza? Es completamente individual. Así los cuatro fuéramos hermanos y hubiéramos vivido exactamente lo mismo, cada quien tiene una interpretación de la realidad diferente y eso es lo que se puede reaprender, ¿no? Que es lo que lleva justamente a esto que les decía, cuando entendemos nuestras dependencias y todo esto que sentimos, empezamos también a resignificar por qué siento lo que siento. Aunque esto cuando dicen es que es bien difícil no engancharse, sí, pero ¿cómo aprendiste a engancharte tanto en los problemas? ¿No? Y eso, como les decía, sí, bien es importante ver que no todos tenemos las mismas posibilidades. Hay dos cosas que yo sugeriría muchísimo para gestionar esta parte del estrés. Tres. Bueno, una es casi la misma. Y que de hecho hay mucha evidencia que justamente cómo nos ayuda el escribir cómo me siento y qué necesito. Pero en especial es la pregunta, ¿cómo me siento? Porque eso nos cuesta mucho. Así es, ¿ni qué escribo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Cómo se siente mi estómago? ¿Cómo se siente
esto que traigo aquí, cómo se siente lo que me dijo mi profesor, le quiero aumentar pues ahí escríbelo, ¿no? Pero que no se quede ahí la emoción, porque les digo, si son reacciones fisiológicas, claro que mi cuerpo tiene reacciones y tiene cambios, y si no salen, pues justamente es esto de somatizar, ¿no? Mi cuerpo va a empezar a expresar lo que mis palabras no lo pueden hablar. Entonces, si somos sensaciones, el ejercicio es sí o sí, en la medicina por ahí veía, yo diciéndoles, no, las referencias de TikTok, bueno, más bien, una persona que decía que no hay ansiedad que le aguante 3 kilómetros, yo creo que hasta menos, ¿no? O sea, si tú estás ansioso, te pones a hacer sentadillas, te vas a correr o algo, en algún momento tu cuerpo va a tener otras sensaciones y va a empezar a producir otros neurotransmisores, ¿no? Endorfinas, bueno, todas esas neurotransmisores que nos hacen sentir bien, para no ponerles tecnicismos, pero todos esos químicos que se mandan a nuestras células nerviosas de nuestro cerebrito para sentirse mejor. Y el final también escribir es lo mismo, tengo entendido que ustedes son más como de números y demás, es lo mismo que cuando intentas hacer una operación así en mente, ¿no? Puede que te falle algo, pero si lo escribes es más fácil que puedas visualizar y hasta más rápido puedas hacer o estar con la calculadora o lo que sea, pero que lo estás visualizando es más rápido y más te abre más el panorama, y aquí me equivoqué, ¿no? Y ya lo corriste. Lo mismo pasa con esto, o sea, a veces nuestros problemas en nuestra mente se empiezan a ver más grandes y abrumadores, porque aparte empiezas a pensar en todas estas posibilidades de lo que puede suceder, porque nuestro cerebro, claro que es el solucionador de problemas por excelencia, entonces va a buscar todos esos problemas posibles que puedan pasar, y pues imagina si tenemos ansiedad y todas esas cosas, pues más, ¿no? Entonces, si me empiezo a escribir, mi cerebro como que va a empezar a sacar lo que sea, si lo hablo, o sea, aunque no se lo cuentes a alguien, si tú dices, ay, yo me siento del carajo, o me siento bien feliz, o sea, nueva fuerza, te va a sentir mal, ¿no? Pero si tú lo empiezas a expresar, claro que eso también te como que libera hasta tu cuerpecito. No sé si les ha pasado que cuando estás muy estresada estás así como tenso, te duele así hasta el cuello, te doblas y te truena todo. Y esas cosas justamente nos enferman, ¿no? Porque le decía, una cosa lleva a otra, y si yo estoy aumentando hay una hormona que es el cortisol, que es la hormona del estrés, y eso cuando aumentan otras cosas como la adrenalina y muchas otras cosas dentro de nuestro cuerpo que genera procesos inflamatorios. De hecho, la ansiedad, el Alzheimer, la esquizofrenia, todo eso muestra evidencia de procesos inflamatorios en el cerebro y en todo nuestro cuerpecito, que justamente desde el intestino también se puede empezar pues, a trabajar. No quiere decir que tengo esquizofrenia y me alimento bien y pues se cambia, no, pero sí es un factor que determina muchas cosas, en especial en estos procesos inflamatorios, y que cambian mis hormonas, me lleva después a no poder dormir bien, a sentir náuseas, a que me pesa el cuerpo, a que me punzan no sé qué cosas, o sea, todo eso, si lo vamos viendo de manera más específica. Y la otra, que también nos puede ayudar mucho, bailar. De hecho, ahí les pongo siempre canciones y lo que sea que baile, o sea, que sientas. Pero no sé bailar, no importa, mueve tu cuerpo, siéntete, sácalo. Hay siempre canciones. ¿Qué canciones las que te gusten? Bueno, obviamente, no diría que no escucha música triste, porque a veces puede ser beneficioso, ¿no? Eso depende, porque a veces también escuchar música triste nos permite llorar, ¿no? Entonces, no puedo llorar, pongo ahí mis canciones que me hacen sentir triste y lloro, pero no que sea la única música que vas a escuchar, porque si no, imagínate, pues te va a generar ese estado de ánimo todo el tiempo, y sí sentir, o sea, prácticamente sentir nuestro cuerpo, sentir cómo se siente tu cuerpo con lo que comes, como decía, un vallito, cómo se siente cuando a veces vamos tan rápido con la vida que no nos detenemos ni a qué me supo mi agua, ¿no? Me supo a que el vaso sabe feo, sí sabe bien, me supo a cloro, ¿a qué me supo? No, así estamos, les digo, bien desconectados de todo. Y también ahí en esa parte, digo, hoy se habla mucho y más en temas de emprendedurismo, que yo es en lo que más ando ahí, de mucho del mindset, del cambio de mente y la semántica, y de cómo puedes hacer que cambie tus hábitos, puedas ser mejor, ¿no? Y a veces, pues creo que, o sea, por lo que yo entiendo y por lo que platicas y yo tratando de ligarlo, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Una, pues tratar creo que, de entender que toda esta construcción puede ser desde uno mismo, ¿no? Pero esta construcción es cierta, o sea, este tema desde nosotros hablar bien de nosotros mismos puede ayudar a mejorar mis hábitos, o sea, el que yo simplemente diga, voy a ser mejor persona o voy a ser más trabajador, a un nivel psicológico, sí realmente es una realidad, y sí, ¿cómo funciona? Porque se habla mucho de pronto en redes sociales de, haz este cambio, sí se puede, pero nadie te habla desde el profesionalismo de cómo hacerlo, ¿no? Y si funciona realmente, que hoy entiendo también hay varias bases, hay varias circunstancias, no todos podrían simplemente con el sí se puede,
pero ¿tú qué opinas sobre este tema del cambio de mente con el tema de la semántica, no? Sí, es como, o sea, como dice sí y no. Uno, nuestro cerebro no es estúpido, entonces aunque lo quieras autoengañar y que no, sí voy a poder, pero tú en el fondo sabes que te estás diciendo que no, pues no te lo vas a creer y tu cerebro te dice, no, sabes, cerebro, no soy tonto, ¿no? O sea, yo sé que en el fondo no sabes que no vas a... Y es la narrativa que está más interna, pero sí tiene mucho que ver en la forma en que nos hablamos, o sea, al final, así como a veces nos estamos diciendo, eres un tonto, eres esto, no vas a poder, eso me lleva a no hacerlo, no porque lo decretaste, no porque lo manifestaste o cosas así, sino que es la narrativa que tienes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, donde no vas a poder. Por eso es importante cuestionar, oye, ¿dónde aprendí a hablarme así? ¿En qué momento aprendí a invalidarme? ¿En qué momento? Y lo pongo en ejemplo justamente en esto que he pasado, porque yo sí, a pesar de que ya tenía un tiempo limpia, me seguía viendo como la adicta. Entonces eso me empezaba mucho porque decía, "Ay, pues, ¿cómo voy a hablar de que voy al gimnasio o que hago ejercicio o esas cosas? Sí, lo que es, ¿no?" Y pues cuando me caché dije, pero es que ya no eres eso, o sea, ya lo veía eso justamente el último pedacito de terapia, de que pues sí, yo no era eso, o sea, me seguía definiendo de una persona que ya tenía pues 5 años que no estaba, o sea, sigo trayéndola a un espacio que no está y eso me lleva a sentir que esto es lo que merezco, ser tratada de nuevo como una persona con adicciones, que ojo, también eso no quiere decir que hay una forma de tratar a alguien, sino que es lo que yo sentía, ¿no? Porque también hay mucho tabú sobre eso, en que las ¿Cómo te tratabas a ti mismo? también las personas tratan de, ay, él es adicto, entonces lo puedes tratar y pendejearlo y decirle mil cosas y chalala. Ah, él es el enfermo mental, ay, este se pura mamá, ¿no? Porque está cucu. No, pues no, obviamente no deja de ser persona que tiene una enfermedad y tiene que ser atendida al igual que la adicción, pero eso estás deshumanizando a través de la enfermedad. Es que dices, ay, es diabético, ay, ya ves cómo es el diabético, siempre anda con su insulina y Nicolás. O sea, como estigmatizar. Y estas dos, las enfermedades como las adicciones, las personas que estuvieron también en el cárcel también son señaladas de cierta forma y que pues eso también tiene un peso en tu salud mental. Esto también, sí, la narrativa y estas ideas que nosotros tenemos pueden hacer que mejoren nuestros hábitos o no. Y como también decía Ricardo hace rato, no es idea de qué puedo hacer. Los hábitos o nos pueden ayudar o no nos pueden ayudar. Un hábito no significa que a fuerza tenga que ser algo bueno. Fumar puede ser un hábito, que ya ni siquiera te lo cuestionas y simplemente te levantas y empiezas a fumar. Vas de pipí y vuelves a fumar. Y después de comer vas a fumar, o en lo que entres a trabajo vas a fumar, pero ya ni lo piensas, o simplemente lo haces en automático, eso es un hábito. Es una conducta que tu cerebro ya hace sin cuestionar, una conducta ya repetitiva en tu cotidianidad, en tu rutina, que lo haces sin cuestionarlo. Lavarnos los dientes, tender nuestra cama, servirte de comer, cosas así, eso ya es un hábito. Y nuestros hábitos, lo que sí es que pueden cambiar nuestros genes. No todos los genes son modificables, pero en esto sí está la parte de epigenética. Los epigenes, o lo que estudia la epigenética, son los epigenes. Y los epigenes son lo que están por encima de los genes. Les digo, no todos los genes son modificables, pero sí, por ejemplo, hay ciertas enfermedades que podemos prevenir desde sus hábitos, que van a activar o no van a activar esos genes. Y eso sí ya tiene que ver con nosotros. Ay, esto me estaba fallando aquí. Eso sí ya tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, les digo, hay hábitos que no vas a poder construir, pero hay otros que date el chance sí, de dejar, por ejemplo, integrar un poquito más un vasito de agua, bajarle al refresco, todo ese tipo de cosas, porque hay hábitos que sí van a detonar ciertas enfermedades. O sea, yo estoy consumiendo todo el tiempo muchos azúcares, que no está mal consumir azúcar, el problema es el exceso del consumo de las cosas, ¿no? Es una cerveza, pues no. O sea, tú te tomas hoy una cerveza, no te vas a ser alcohólico, pero sí el exceso de esto y el estarlo necesitando sí me puede generar, por ejemplo, una adicción. Y eso pasa con los hábitos. Hay hábitos que me van a ayudar a mejorar y hay otros hábitos que tal vez no van a ayudar tanto. Y ningún hábito empieza en un día. O sea, tú en algún momento lo aprendiste y también va a costar desaprenderlo, en especial esos hábitos que llevan años ahí, 20 años, 15 años. Un hábito, antes se creía que eran 30 días, un hábito se tarda de 66 días a un año o más, dependiendo de cada persona, repitiendo diario la conducta, ¿no? O sea, si yo hoy empiezo a tender mi cama y mañana y mañana y mañana, tal vez en 3 meses ya ni siquiera me lo voy a probar. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Tiendo mi cama? No tiendo mi cama. No, ya tu cerebro en automático ya lo asume como algo que tiene que hacer. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en esto que dices del cambio de mentalidad. O sea, si yo empiezo a... Hoy, si yo todo el tiempo me estoy queje, pero hoy me agradezco una cosa de lo que hice en mi día. Ok, pero me hice de comer lo que me gustaba. Te des el tiempo. Te agradezco, Laura, que te hayas hecho de comer. Cambia, porque empieza a tener una narrativa contigo más amable. Que eso no lo tenemos muchos. O sea, nos cuesta mucho esta parte de ser autocompasivos, porque a veces creemos que la compasión es sentir lástima por ti o por las personas. Y no es justamente entender como, claro que me está costando,
pero lo estoy intentando y lo voy a seguir haciendo. Y claro que puede ser beneficioso esa parte. Al final, el estar, por ejemplo, sobrepensando, mi cerebro no identifica si es real o es imaginario. Si yo ahorita empiezo a pensar, seguramente ellos están burlándose de mí y están pensando esto. Ya me empiezo a pensar, ya me empiezo a estresar, pero por dentro de mi cuerpecito ya empiezan otros procesos y empieza a aumentar, por ejemplo, el cortisol. Y ni siquiera es real. O sea, yo lo estoy imaginando y eso ya está generando en mi cuerpo. La gente nos dice, ay, no es cierto. Claro, ejemplo, las fantasías sexuales. A veces ni siquiera está pasando nada y tú ya estás idealizando cosas y tu cuerpo ya tuvo, el corazón se aceleró, tienes el cuerpo calientito. A veces nada más imaginarte que vas a ver a tus amigos porque vas a ir a la fiesta, todo ni está pasando y tú ya estás feliz. O sea, eso es lo que tu cerebro justamente puede hacer cuando tú estás teniendo este narrativa, como sea, o este discurso interno. Si yo todo el tiempo voy a hacer un proyecto y me empiezo a decir, pero es que ni les va a gustar, pero a esto, pero a esto, pero a esto, te va a pesar hacer el proyecto, tal vez hasta lo tiendas a abandonar. Tampoco significa, como sea, de autoengañarnos y ser estos positivos tóxicos de no importa, me quedé sin pierna, tengo otra, ¿no? Que hago tanto. Entonces, o bueno, se olvida, ¿qué me estarás enseñando con esto? O sea, no tanto así. Claro, vamos a ir aprendiendo después, ¿no? Pero pues, tenemos que sentir esa parte incómoda y fea de ese malestar. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, si yo me empiezo como a decir, pues sí voy a poder, o voy a hacer el intento con lo que estoy teniendo, relájate, no te adelantes, no te anticipes. Ahí sí, como dicen los de AA, un día a la vez, relájate un montón, ¿no? Poquito a poquito, y sí, como si tú eres más positivo con cómo te hablas, porque digo, el mundo de por sí ya está muy feo y muchas cosas muy feas en el mundo que están pasando, como para que tú te hables de la misma forma, ¿no? Entonces sí podemos como, si tú te dices, ni vas a poder, ¿para qué ese ejercicio si ni vas a poder? Ni siquiera te inscribas. A que, pues me va a costar, pero voy a intentar y voy a continuar, cambia y claro que va a mantener más esa conducta, ¿no? Y ya después, como decía, esas neuronas, pues empiezan a repetir esa información y tal vez esa cosita de decirte que eres un tonto, esas conexiones empiezan a morir. Y ya no están y ya no estás aprendiendo tanto eso y tu cerebro ya está un poquito más positivo, por así decirlo. O sea, ya empieza a decirse otras cosas que aprendió. Básicamente eso es lo que pasa en terapia. O sea, empiezas a entender tu historia y te das cuenta que no eres el tonto que te decían tus papás. Te costó entenderlo, saber que tus papás te lo decían porque a ellos los trataron de la misma forma, porque no sabían otra manera de acercarte a ti, pero a ti te corresponde empezar a modificar esos aprendizajes, ¿no? Y generar una historia diferente. Porque si me imagino, todos estaríamos programados igual, llevaríamos a lo mismo, por eso pues, todos somos una realidad diferente. O sea, terapia desde qué edad, o sea, porque Sí. o sea, es que se escucha mucho, ¿no? De terapia canasta básica, ¿no? Leche, huevos y terapia, ¿no? Por ahí dicen en redes sociales. Pero, por ejemplo, o sea, un niño podría empezar a generar, o desde qué edad, para que podamos comenzar a tener este autoconocimiento, ¿no? Porque también entiendo, es un autoconocimiento para entenderte qué es lo que estás sintiendo y puedas buscar este cambio, ¿no? En cualquier circunstancia. Pues terapia, pues en cualquier edad puedes ir, ¿no? O sea, no es como por ahí he tenido personas de 80 y que dicen, no, pero es que yo estoy bien viejito y pues, el cerebro nunca deja de aprender. Básicamente lo que pasa en esto de las adicciones y otras cosas está la neuroplasticidad, o sea, donde nuestro cerebro aprende y de que tu cerebro va a dar, pues va a dar. Le va a costar tal vez un poquito más, pero antes se tenía la idea que el cerebro dejaba de aprender cuando éramos adultos y no, el cerebro no deja de aprender y de hecho es lo que lo tiene en mantenimiento, nunca dejar de aprender. Nunca dejar de aprender. Eso lo mantiene joven. Y esto, pues, les reprograma como, pues, reestructura. Es como las personas que, por ejemplo, no escuchan a través del tacto, el cerebro se reestructura y no se activa el área de tacto. Se activa el área de escucha a través de este tacto del braille. Lo mismo pasa con las personas que están ciegas. A través de la escucha, lo que se activa no es el área de la escucha, sino de la vista. O sea, el cerebro ahí se reestructura de muchas formas. Porque digo, el cerebro es maravilloso y que el cerebro que te va a dar, ¿no? Va a costar, pero te va a dar. Y entonces, la terapia, justamente en este caso, habrán cosas que tal vez tú ya llevas muchos años que quieras modificar y que no te están siendo funcionales actualmente y te va a costar, pero lo vas a aprender. Ahora, en los niños es muy diferente porque no puedes decirle, a ver, el sentido de la vida, esas cosas, ¿no? El niño, pues, básicamente, muchas veces el niño va porque ven cosas, los profesores o la gente a su alrededor, que están observando de los adultos, ¿no? Ya sea un abuso sexual, violencia, que sean niños muy ansiosos, que sean muy inquietos. O sea, si yo, por ejemplo, papá, justamente consumo sustancias, ¿qué regulación de mi estrés
ahí a la frustración voy a tener. Voy a ser una persona muy reactiva y voy a gritar y voy a hacer. Y el niño tal vez le voy a decir, ya, toma, ahí está, pon tu video, ya. Pues no le estás enseñando tampoco. Y tal vez el niño ya se espera con esos 5 segundos de YouTube, ¿no? O son niños que están haciendo berrinche, porque yo como adulto, claro que eso están observando en los niños. Entonces a los niños no les puedes, desde terapia, decir, o que ellos digan, mamá, quiero la terapia para entenderme un poquito más, ¿no? En sus 5 añitos o sus 3 años. No va a ser así, sino que por eso como adulto nos corresponde cuestionar más y es otras herramientas, ¿no? Como decía hace rato Andrea, si yo le estoy criticando todo el tiempo de, ay, ni aguantas nada, ni bla, bla, pues no le estás enseñando nada, lo estás minimizando todo el tiempo, ¿no? Bueno, pero también está la otra parte, ¿no? ¿Escuchaste, Matías? ¿Escuchaste? Sí, donde también el poder podría sobreinflarlos, ¿no? O sea, bueno, decirles tantas cosas buenas que también puedan perder la realidad de la crítica, ¿no? O sea, creo que también es una combinación de... Como el azúcar. Y también empezar, no sé, en los niños ahorita se está dando mucho en la crianza respetuosa, que no necesariamente vas a un psicólogo y listo. O sea, no llevas al niño desde temprana edad porque tal vez ni siquiera está pasando algo que el niño necesite ir a terapia. Pero el empezar con una crianza respetuosa, de decir, oye, pues hasta con los papás, ¿no? ¿Estás sintiendo esto? Pues explícame en lugar de gritonearle o dejar ahí que llore. Pues empezar que esa comunicación de padre y con los hijos, lo digo desde un punto que yo he escuchado y que ha funcionado, pero no soy madre, evidentemente. No sé cómo funcione cuando los niños están llorando y solo quieres y también te estresas con ellos, pero también, bueno, creo que en conclusión, en la parte de la plática, lo que hemos estado escuchando contigo, el primer paso es aceptar que necesitas ayuda. Si la gente que está escuchando tiene algún problema en la parte de depresión, de sentimientos, de adicciones, creo que la primera parte es aceptar, ¿no? Porque si tú no aceptas que estás mal, nunca va a empezar ese proceso, que de por sí es largo y es complicado. Acéptalo, Matías, acepta lo que estás mal. No, yo lo cambiaría un poquito por no aceptar que estás mal, solamente aceptar que tienes esas condiciones o esas circunstancias, ¿no? Porque, como, bueno, yo entiendo por lo que nos comentas, es entender y aceptar qué es lo que te está pasando, que al final puedes seguir viviendo, ¿no? Con esas circunstancias y puede ser funcional, tal vez, hasta cierto punto. Pero ¿de qué sirve pero de alguna- si no buscas ayuda y un cambio al respecto? ese sería, yo creo que el siguiente paso, ¿no? O sea, ya aceptándolo es como lo mejoro, cómo lo cambio, qué tengo que hacer, porque también conoces gente que sea adicta y sea totalmente funcional o eso no existe. Eso ya es que es una trampa horrible eso, porque muchas veces hasta donde puedes ver, pues tú estás trabajando, bueno, esa parte de funcional, no sé qué tal tramposa sea la palabra, porque puedes estar chambeando, puedes estar cumpliendo con tus obligaciones, no te puede faltar nada, estás haciendo todo al pie de la letra, y el hecho de que te tomes una botellita de vino para bajar el estrés del cansancio de todo el día, pues, no tendría que tener nada de malo, ¿no? O al menos esa puede ser una perspectiva engañosa. La falsa creencia de tener el También puedo aventarme, ¿cómo va el chiste? Mi abuelo llegó a los 90 años, ¿cómo? Bebiendo, no, sin meterse en la vida de los demás, ¿no? Y pues yo a lo mejor voy a llegar a los 90 años y a lo mejor con algunos hábitos no tan amables, a lo mejor llego a los 80, pero pues a lo mejor todos, pues era buena onda, respetuoso, X, funcional. trabajador, se acabó, funcional, exactamente, o sea, si está muy tramposa esa palabrita de funcional. Si le cambiamos esta parte de funcional, pues, ¿por qué necesitaría tomar una botella de vino diario, por ejemplo? ¿No? O sea, ¿por qué necesitaría algo externo para sentirme bien cuando hay formas que puedo gestionar? Que nuevamente no está nada, si te tomas una cerveza está bien, pero ¿por qué necesitaría? O sea, que en esto que dicen, puedo ser adicto y no, pues es que ser adicto no eres funcional, porque claramente todo el tiempo estás necesitando una sustancia para sentirte desestresado, sentir que puedes dormir, y es por, bueno, hasta los, es una fumar marihuana, no me meto mucho en eso, pero
empiezan a fumar para poder dormir, pero después ya no pueden dormir porque no pueden, o sea, si no fuman ya no duermen. Entonces realmente no está siendo funcional en una necesidad básica que es dormir. Igualmente a quien descansa, ¿por qué necesitaría? Está bien, o sea, si te tomas una botella está bien, pero si diario te tomas una botella, claro que sí tiene efectos en tu cuerpo, ¿no? O sea, que si Convivido, yo creo que era más, yo creo que era más bien una exageración del ejemplo, eso, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, es que justo iba a poner un ejemplo de ciertas adicciones al trabajo, pero pues sí, justo se me olvidó dormir ayer por estar trabajando, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos temas, pero igual, bueno, yo lo sigo, bueno, a lo mejor Quiere tener el control. si lo ponemos eso como límite, voy a tener el control. Si lo ponemos, pues, no, Cuando se controla. de hecho me agrada mucho, es que sí soy bien cuadradito, pero sí me gusta mucho escuchar cómo es el límite. Oye, si ya no puedes dormir bien porque estás todo el día frente a la computadora trabajando, tienes un problema. Si se te olvida comer porque estás todo el día frente a la computadora trabajando, que sí pasa, y lo normalizas, ¿no? Dices, bueno, es que tengo que entregar esto. Y de repente dice Matías, sí, güey, pero te vas a desmayar, güey. O sea, ya no vas a poder seguir trabajando porque si no has comido, te vas a desmayar, ¿no? Entonces, sí me gusta o sea, sí me gusta el comentario, justo, bueno, me agrada tu comentario porque sí existe una parte donde ya no puedes mantenerte, pues sí, cumplir como tus necesidades básicas sin importar cuál sea tu droga, el trabajo, el fútbol, ¿no? Por ejemplo, tengo un primo que juega 7 días a la semana y tiene una disrupción ahí con su familia, ¿no? O sea, saben que lo van a ver los lunes en la tarde y eso porque creo que bueno, juega 6 días a la semana porque los lunes no hay partidos. Entonces ese día lo ven, ese día conviven, le cuentan todo y después saben que te dejamos de ver, ¿no? Y pues sí, también suena como otro tema que ya no está siendo o cumpliendo con todo lo que podría por sí, por alguna adición a algo, ¿no? Y esto es adicción. Muchas que no son, que no, Claro. O sea, la adicción es, porque una adicción yo entiendo es algo que tienes que hacer para que te haga sentir bien de momento y a lo mejor después se convierte en un hábito, ¿no? Que te puede llevar a un tema peor. Pero puede ser lo contrario. O sea, por ejemplo, yo creo que soy una persona que le invierte mucho tiempo a su trabajo, pero tampoco es que a mí no me hace, que me hace sentir a veces muy bien el trabajo, ¿no? Pero no sé si eso también se puede convertir en una adicción. O sea, puedo tener un constante hábito de algo repetido a una exageración en donde no lo disfruto y esto se puede llamar adicción. Es que justamente esto de que mencionas no es necesariamente un hábito, o sea, porque yo puedo tener el hábito de tener mi cama y lo hago diario y no por eso ya es una adicción, ¿no? Es como hacer... Pero ahora eres adicto al control de... tengo acomodado. Las adicciones en especial, les decía que es esto que me genera como ese placer, en especial en la dopamina. Es que no profundizo, me gustaría profundizar más, pero es que ya casi tengo que entrar a la sección y demás. Pero en especial lo que altera la funcionalidad, por así decirlo, de nuestro sistema nervioso es una droga. Eso es una droga. Entonces, una dependencia hay que ver justamente cuando yo, por ejemplo, la adicción, les decía, es estas sustancias, ¿no? Que alteran la funcionalidad de tu sistema nervioso como está normalmente tu sistema nervioso. Por eso entra la cafeína, el tabaco, el alcohol, esas son las sustancias. Los alucinógenos, marihuana, todas esas cosas alteran tu sistema nervioso. Esa es una adicción a las drogas, ¿no? Las otras podrían categorizarse también como una dependencia. O sea, es que es diferente pasar de querer, a mí me gusta y disfruto trabajar, a necesitar, y que como decía Ricardo, es diferente la funcionalidad. O sea, voy a ocupar un poquito más lo que decía Ricardo en funcionalidad, como yo ya no puedo continuar con esta cotidianidad, o sea, ni siquiera puedo disfrutar a mi familia, donde yo me puedo hasta sentir raro si un día no hago ejercicio. O sea, no está mal el que hagas, tenemos que mantenernos en movimiento, pero ya tener esta necesidad donde de verdad sientes como hasta
O sea, que no puede, que si quieres demasiado a tu familia, no, pero no voy a ver a mi familia porque lo que tengo que hacer primero es 3 horas de ejercicio, o sea, donde ya no tienes ese disfrute, ¿no? O sea, ya pasas de querer a necesitar. Te digo lo mismo que pasa con las relaciones. Pasas no de querer a tu pareja, la necesitas y de verdad me da hasta, y se siente igual, esta abstinencia como de, no, pero es que no me ha mandado meme, no me ha mandado mensaje, y además empiezas como en esa ansiedad de querer saber de esta relación. Esos tóxicos. Adicciones y dependencia. Oye, es que es todo un tema ahí súper complejo, ¿no? Y de mucha exploración y de mucho entendimiento de uno mismo, ¿no? Porque a lo mejor podemos hablar y hablar, pero si uno mismo no sabe reconocer, pues va a entrar por un lado y va a salir por el otro, ¿no? Entonces también, por mucho que podamos explicar cómo funciona, depende mucho de la apertura de la persona, de que entienda que puede estar pasando por eso y puede aceptar esos pedacitos, ¿no? De, ay, mira, aquí estoy en este nivel, mejor le bajo, aquí no he entrado, pero ya me ha pasado, ¿no? Y a veces en la soberbia o en el ego, a mí no me va a pasar, yo no soy, yo es todos los demás, yo nada más tomo 7 días a la semana, pero no soy del escuadrón de la muerte, ¿no? O sea, al final pues va a depender también de uno mismo y complicadísimo, ¿no? Porque pues no puedes llegar y abrir la mente de alguien y decirle estás mal, ¿no? Creo que por eso... Eso es lo que se ve en terapia. Y eso que mencionas, o sea, eso es lo que lleva a que nosotros no identificamos que tengamos un problema, ya sea de una depresión, lo que sea, de lo que sea, ¿eh? O sea, a veces hasta con nuestra alimentación de, no, pero o sea, no como tan mal y todos los días estás comiendo papitas, ¿no? Que no está mal nuevamente las papitas, que estás todos los días y que esta es tu única comida, ¿no? O sea, que no desayuné y entonces por ahí luego me decían, es que me duele la cabeza y eran las 2 de la tarde, ¿qué has comido? Un yogur. No, pues por eso, no sé por qué no tienes ahí alimento de donde está agarrando energía tu cuerpo. Y entonces eso nos lleva a enfermarnos de muchas otras formas, pero en especial en esto de las adicciones, les decía, es lo mismo que en las dependencias, pasas de querer a necesidad, de que es diferente de, ay, qué estresado estoy, hoy quiero una cerveza, me tomo mi cerveza, y se acabó, y tal vez yo no vuelvo a tomar cerveza en un año, ¿no? O sea, pero es diferente cuando ya necesito. Por eso, no necesariamente tiene que estar todos los días, pero es una conducta repetitiva. O sea, esas personas que dicen, no, yo no soy alcohólico porque de lunes a viernes trabajo, pero los viernes, ahí se te fue tu aguinaldo, ¿no? Todos los fines estás tomando. Esa es una conducta, y que no puede pasar ni un solo fin sin tomar, así sea en poca cantidad, pero que no puedes dejar de tomar cada fin, eso ya es una adicción, porque ya no lo estás queriendo, lo estás necesitando, ¿no? Ya por ejemplo, hace tiempo me preguntaron un chico ahí en Insta, oye, si me compro una piedra a la semana, pero me la chiquiteo durante los días, no, pues también, porque todos los días estás comiendo, ¿no? O sea, pero es poquito, ¿no? Pero todos los días lo estás necesitando. Digo, entonces, ¿tú crees que puedes dejarlo en cualquier momento? Pues eso ya empiezas a decir, bueno, sí, puede poquito. Y porque ese es el problema de sustancias, que generas tolerancia, cada vez necesitas más. Tal vez en una primera instancia necesitaba una copa de vino, pero cada vez necesito ahora 2, y como que generé tolerancia y entonces ahora 3, y digo, pues se puede con una botella. Y el problema es que estas sustancias van alterando, como dice, la funcionalidad de ese sistema nervioso y de tu cuerpo. Entonces, generas más tolerancia, pero a la vez tienes, pues empiezas a tener disfuncionalidad en otras cosas. Te empiezas a deprimir, tienes menos tolerancia a ese estrés, etcétera, etcétera. A diferencia de los medicamentos, ¿no? Los medicamentos lo que hacen es que tu cerebro empieza a mandar lo que necesita, que empieza a mejorar, porque no va a necesitar cada vez más, o sea, a menos que ya se le empiece a modificar la dosis, y cuando estés mejor, se retira, ¿no? Por eso es que no pueden generar una adicción. Y nos puede costar sentir este medito, por eso llevan de la mano la terapia y psiquiatría, porque uno puede sentir como, a mí, ¿qué va a pasar cuando dicen los medicamentos? Y si me vuelvo a sentir mal, pues por eso llevas esta parte terapéutica, donde puedes sentirte de manera diferente, ¿no? Poder saber que estás trabajando en lo que te llevó a sentirte de esa manera. Y sí, es muy complejo, y eso es lo que más me gusta de psicología, de que le rascas una cosita, sale, y que todo está conectado con todo. Y por eso es ir entendiendo, pues, qué me hace bien, qué no hace bien. Les decía, si hay ciertos hábitos y hay ciertos parámetros los cuales podemos medir, pero, o sea, ahorita no va a casar, pero sí hay parámetros, o sea, donde les digo, sentirlos tristes, normal. Sentirme triste todos los días, todo el tiempo, por más de una semana, por 2 semanas, tal vez ya ni siquiera es tristeza. En conjunto con otros síntomas de ya me cuesta trabajo despertarme, me siento cansado todo el tiempo y demás, puede ser depresión. ¿Qué origina esa depresión? Eso es lo que se tiene que ver justamente en terapia. Ojalá todos pudiéramos ir a terapia, pero sé que pues a veces no es posible. Y otra, pues aunque vayamos a una institución gratuita, pues no siempre se tiene toda esa información. Por eso es muy importante nosotros investigar, siempre leer, informarnos y saber las fuentes de lo que nosotros vemos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y hablando un poquito de eso, ¿cómo podemos encontrarte a ti en redes para la gente que le interesaría ver todo este contenido que estás subiendo? ¿Cómo podríamos encontrarte? En Instagram es Laura Fernández, pero es con doble A. Fernández ZS. O sea, es Laura Fernández con Z y luego la S. Y en Facebook, ahí no he publicado muchas cosas porque ahí está fallando mi página desde hace tiempo, pero ya lo estoy como medio solucionando. Entonces ahí también pueden encontrar, me pueden escribir cualquier cosa. Si tienen dudas, si oye, no puedes pasarme textos, pues esto, ahí pueden escribir. Es psicóloga Laura Fernández. También mucho de lo que les digo es que toda esta información es fundada. O sea, no solamente aquí, o sea, entre otras personas, porque todo lo que aprendemos puede servirle de herramienta a otra persona, como esas neuronitas que van pasando la información y vamos generando conexiones, ¿no? Y conexiones de información que tal vez las personas, pues como no tienen esa herramienta, les puede funcionar pues mucho. Y pues muchas gracias, Lau. Esta plática creo que fue muy enriquecedora para todos nosotros. Nos sacó de dudas de las que teníamos y espero también le ayude a la gente que pueda llegar a este video, este audio, en donde nos estén escuchando. Y pues muchas gracias de nuevo por darnos un poquito de tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias. Y solo como plus también en eso que les decía de la salud, tengan también muy presente que no hay salud física sin salud mental, ¿no? O sea, no hay salud sin salud mental y viceversa. No hay salud mental si no está en salud. Para eso el que decía, a ver, pero en estos parámetros, pues identificas cuando te sientes enfermo, ¿no? O sea, a veces nuestra salud mental ahí nos está diciendo, me siento muy cansado, necesito descanso, no otra cosa más que descanso, porque hasta la necesidad biológica de descansar y dormir no la castigamos. Entonces, tener presente esto, que claro que mi salud va vinculada a mi salud mental. Y de verdad, muchas gracias por el espacio. Espero que si quieren en algún momento, a mí me encanta hablar de todo esto. Yo creo que hay cosas que a lo mejor podremos profundizar, hay muchos temas o estigmas, mitos que pueden salir todavía a detallar y que si nos das la oportunidad, con mucho gusto, pues estaremos invitando y pues tratar de ayudar a generar conciencia a más personas y que ayude, en realidad, esta es la finalidad de este tipo de pláticas, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchas gracias. Espero que tengan muy bonita noche y pues, felices fiestas y no tomen mucho. No coman, no se den el ayuno así de que no como todo el día, es un atasco. Ni disfruten mucho sus cuerpos de sus familias y les cae bien su familia, porque tampoco es a huevo. Muchas gracias, Laura. Nos vemos. Muchas gracias. Mucho gusto, Lau. Bye.